Muy buenas noches y bienvenidos a Sobrenatural. Gracias a la increíble acogida que hemos tenido en la radio con el programa Al Filo de lo Real, nos han propuesto dar el salto a la gran pantalla y seguir llevando cada semana a sus casas el misterio, como hemos venido haciendo hasta ahora cada jueves y seguiremos haciendo en la 96.8 de Radio Betis. Ambos programas van a ser hermanos, nos vamos a complementar de hecho muchas semanas, pero sí va a haber una diferencia, la diferencia es la imagen. Siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y a través de este proyecto que hoy iniciamos pues vamos a poderles hacer que entren con nosotros a los sitios donde investigamos, a los casos que os vamos a traer y a las diferentes cosas que se van a mostrar en esta mesa. Queremos agradecer profundamente a esta cadena, a Betis Televisión, el guante que nos han lanzado y también el hecho de que hayan querido ser en esta una andadura un poco más que una mera cadena deportiva. Ir más allá del mero análisis de la jornada deportiva, del resultado, del último fichaje y tener más contenidos como por ejemplo el del misterio que hagan que respondan a las inquietudes de sus televidentes. Es cierto que el misterio ahora mismo está de moda, pero no siempre ha sido así. Normalmente todo lo relacionado a los temas que vamos a tratar hoy han sido motivos de burla y las personas que nos gustan estos temas pues hemos sido tratados poco más de Quijotes que vemos gigantes donde solamente hay molinos de viento. En Sobrenatural creemos que el misterio puede ser tratado de muchas formas y que puede ser tratado de una forma casi científica. Creemos que se puede tratar de una forma bastante bien para llegar no solamente a las personas que creen ya en esto, que creen que lo imposible se materializa, sino también a los escépticos. Queremos hacerle que piensen, que reflexionen de las cosas que nos rodean, que quizás las leyes de la física, igual que hace 200 años a las personas que jugaban con fuego se les decían que eran poco más o con electricidad eran poco más que magos, quizá hoy en día no tengamos los elementos de juicio suficientes para conocer todo el mundo que nos rodea, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros vamos a hacer eso, queremos llegarles todos los temas, queremos tratarlos de una forma bastante objetiva y no queremos con esto decir que les vamos a cansar con explicaciones científicas o con explicaciones matemáticas, no. De hecho, yo soy de letras, yo sería el primero que me perdería. Nuestra intención es, como le decimos, entretenerles, hacérselos pasar bien y sobre todo, muy de vez en cuando, hacerles pasar un poquito de miedo con nosotros. Así que, como les decimos, empezamos esta andadura con mucha ilusión, esperamos hacerles disfrutar con nosotros y sin más preámbulos, pues damos paso al primer programa de Sobrenatural y hoy nos acompañan, pues a mi derecha tengo a Diego Alba. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros, Una nueva compartiendo aventura, ¿no? esta aventura, claro que sí. Y a mi izquierda tengo pues un referente del misterio, tenemos la suerte de contar no solamente un referente en Sevilla o en Andalucía, eres un referente a nivel nacional, José Manuel, porque hablar de misterios es hablar de José Manuel García Bautista. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches y bienvenido, bien hallado, ¿verdad? A esta cadena y a hablar de misterio. Realmente lo importante es el misterio, no es la persona. Realmente lo importante es lo que narramos en muchas ocasiones y lo que vamos a poner de manifiesto en esta mesa semana tras semana, que son casos, son investigaciones, son conspiraciones como la que podríamos tocar hoy, ¿verdad? Que al fin y al cabo es lo importante, independientemente de quién los cuente. Creo que es una apuesta soberbia, sobrenatural casi, ¿verdad? Cierto. Porque se echaba en falta un programa en televisión, en nuestra televisión local, que hablara de este tipo de cosas, ¿verdad? Y por fin el misterio pues parece que tiene su hueco. Pues sí, y hoy vamos a empezar, como tú dices, pues con conspiraciones, porque dentro de poco, pues hace 15 años de quizá una noticia que cambió la forma de ver el mundo. Hablábamos el otro día, digo yo, de la forma de ver el derecho internacional y sobre todo de algo tan impensable como que Estados Unidos fuera atacada en su propio territorio. Hablamos evidentemente del 11S, del 11 de septiembre de 2015. Para empezar, ¿tú dónde estabas ese día, José Manuel? Porque cuando hablamos de esto siempre pensamos, pero ese día estábamos haciendo, ¿tú qué estabas haciendo? Yo recuerdo que aquel 11 de septiembre, año 2001, 14:40 de la tarde, 14:45 de la tarde, pues me encontraba en donde habitualmente yo trabajaba, que era en la caja de ahorros en el monte, en el banco, y teníamos una radio puesta, una radio en la cual hablábamos de todo lo que era noticias, actualidad, tenía incluso una pequeña televisión donde más o menos íbamos viendo aquello. Y de repente, bueno, pues se interrumpen los informativos, un avión que se había estrellado contra las Torres Gemelas. Y yo recordé casos que habían ocurrido en el pasado y le comenté a un compañero, esto seguramente es un Cessna, es una avioneta de esta que se ha estrellado contra las Torres Gemelas.
ya tiene que estar ciego el piloto, literalmente. El problema fue cuando realmente emiten y conectan en directo con Nueva York, con Manhattan, se puede ver el World Trade Center y el boquete que tenía aquel edificio. Realmente aquello no era de un Cessna, pero es que inmediatamente que hacen la conexión se ve cómo llega otro avión e impacta sobre la segunda torre. Sí. Y ya uno se da ahí cuenta que está viviendo primero un momento histórico. A nuestra generación le ha tocado vivir muchos momentos históricos, por desgracia. Sí. Nos ha tocado vivir el 11S, nos ha tocado vivir el 11M, nos ha tocado vivir el tsunami que asoló a Indonesia, nos está tocando vivir muchos acontecimientos históricos, ¿verdad? Y cambios políticos, pero ese sin duda marca sí, nuestra sociedad. Quizás es cierto que el 11M que tú lo estás refiriendo ahora fue también porque, hombre, nos cogió muy de cerca, nos cogió en la capital. De hecho, todos conocemos seguro a alguna persona que más o menos implicado estuvo en ese atentado. Pero la repercusión no solamente mediática, sino yo, por ejemplo, había estado en Nueva York, conocí a las Torres Gemelas, o sea, pensar en que alguien pudiera ser capaz de atreverse a ya no poner una bomba como pasó antes en los años 80, sino estrellar un avión de línea, y no solamente uno, sino dos, con las Torres Gemelas, la verdad es que creo que cambió eso, cambió la concepción de la historia para todos nosotros desde ese día. Es la segunda vez que los Estados Unidos son atacados en su propio suelo. La primera ocasión fue Pearl Harbor, se puede considerar evidentemente el archipiélago como territorio estadounidense, y el segundo fue nada más y nada menos que el World Trade Center, no solo World Trade Center, Pentágono, que habría mucho que hablar del Pentágono. Luego ya hablaremos del Pentágono. Y otra serie de ataques que se produjeron aquel mismo Casablanca, día. decían también que se derribó otro avión cuando iba sí, se Casablanca en Pensilvania. Se creía que efectivamente el vuelo que se derriba, que nunca ha sido convenientemente aclarado, si derribaron el vuelo, si se estrelló, si lo derribaron los propios amotinados contra aquellos terroristas, nunca se sabrá, pero fue el segundo ataque que sufren los Estados Unidos, y a partir de ahí, bueno, pues ya hemos vivido un proceso de cambio en el que parece que se ha justificado el negocio de la guerra que siempre hacen los Estados Unidos. Es el único país que le saca rendimiento a una guerra, en el que se ha justificado acciones de guerra con acciones que se cruzan con los propios intereses políticos de los Estados Unidos. No deja de ser curioso. Sí, hablando además de eso, voy a ir con Diego, contigo, porque claro, si hablamos del 11S, si hablamos de esos atentados, tenemos que hablar de Bin Laden. Tenemos que hablar de Bin Laden y un poco de la historia, como dice José, de los Estados Unidos y de cómo ha amortizado este tipo de intervenciones. Hablábamos antes de los ataques en suelos norteamericanos, pero incluso a mí, yo me situaría en el tiempo en La Habana, en Cuba, cuando el Maine fue supuestamente atacado por el ejército español y sirvió ya entonces de excusa a los Estados Unidos para acabar con los vestigios del Imperio Español y, como ha pasado con el 11S, invadir, apoderarse de todos estos territorios y sacarle rendimiento. Porque, sin duda, cuando hablamos del 11S tenemos que hablar de una especie de visionarios, tenemos que hablar de todos aquellos que casualmente han operado de forma bursátil y han sacado un beneficio. Decías tú antes decíais que los Estados Unidos, yo añadiría en este caso también a los saudíes, que quizás sean, junto con los Estados Unidos, el país que se ha lucrado enormemente, o más bien ciertas familias de estos dos países las que se han lucrado enormemente con este ataque. Y aquí quizá entronquemos en los Bin Laden, porque realmente Bin Laden no ha sido siempre un enemigo de Estados Unidos. De hecho, ha sido siempre un amigo de la familia Bush. O sea, es decir, antes de que se supiera quién era Osama Bin Laden, ya, si nos remontamos a los orígenes no del patrimonio de la familia Bush, pero sí del segundo presidente de los Estados Unidos, comprobamos en las fuentes cómo hay inversiones de la familia Bin Laden en empresas las que están introducidos George Bush, hijo. A partir de ahí hay una colaboración que permanece en el tiempo. Es más, incluso a día de hoy podremos comprobar cómo sigue existiendo esa colaboración, y el crecimiento del patrimonio de George Bush II ha ido en paralelo a eso. Es decir, la familia Bin Laden es una de las segundas familias más poderosas y adineradas de Arabia Saudí. Y
Y ya en la guerra de Kuwait se le otorgó obras públicas y se ha ido enriqueciendo. Entonces, de la mano de este enriquecimiento, como digo, paralelo de la familia, ineludiblemente entiendo que debemos situarnos en Afganistán. Y en Afganistán porque sabemos que en Rusia, la antigua Unión Soviética, invade el país y los Estados Unidos, no directamente, pero sí indirectamente, empiezan a hacer la contra, digamos, a esta invasión y a financiar, a poner dinero para los entonces colaboradores mujahidines, no recuerdo ahora mismo. De hecho, perdón, me vaya a perdonar, los tres nos encanta el cine y de hecho Rambo 3, creo que no hay personaje más reaccionario, más de ultraderecha en el cine estadounidense que Rambo. La tercera película, él lucha contra los talibanes frente a los rusos y de hecho la película está dedicada a la buena gente de Afganistán que luchan día a día por su vida frente a la... Fijaros también qué curioso en torno a Bin Laden, que él crea Al-Qaeda. Claro. O sea, él es el fundador de Al-Qaeda. Pero es que Bin Laden había recibido lo que es entrenamiento y apoyo militar por parte de la CIA. Claro, es que Al-Qaeda de hecho se creó para luchar contra Rusia. Estaba creado para eso. Y luego cómo las tornas se van volviendo y se crean su propia revolución y crean una red terrorista. Una red terrorista que concluye planeando, diseñando el mayor atentado que se ha producido en suelo estadounidense en toda su historia. Claro, esto vamos, porque hay teorías que dicen que realmente no fue un atentado terrorista, sino que fue otra cosa. Bueno, son conspiraciones. Efectivamente. Pero la realidad es una. La realidad es que una serie de aviones se estrellan en determinados puntos, que estaba diseñado, que estaba tramado, que estaba urdido para que una serie de pilotos suicidas se estrellaran contra esos mismos objetivos. El problema, convendréis conmigo que no es lo mismo pilotar un 747 a pilotar, en este caso, un Cessna o un Viper. Evidentemente no. No, y por otra parte, no es lo mismo la precisión que se tiene con un avión, que era el objeto que debía de servir de arma, estrellarlo contra dos torres, que os garantizo que no es sencillo, ¿eh? O sea, los pilotos tuvieron que tener o una gran pericia o estar dirigidos por balizas. Que según parece que además... más bien es lo que pasó. De hecho, José, en la documentación que yo he manejado, ha caído lógicamente entre mis manos el libro exactamente de Bruno de Gran Bruno Cardeñosa, que te nombra en sus agradecimientos y que te sitúa desarrollando una labor especial de investigación en cuanto a simuladores de vuelo, ¿verdad? Sí, porque fijaros que como consecuencia de todo esto, hacia el año 2000 se desarrolló aquí en Sevilla un simulador de vuelo que trataba de recrear el famoso incidente de Manises del año 1979, donde un avión de la compañía TAE tiene que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Valencia, Manises, de ahí el nombre. Y ese simulador de vuelo nace con esa aspiración, poder recrear ese vuelo. Claro, la pregunta de Bruno, hoy día director de La Rosa de los Vientos, Onda Cero, buen amigo, pues comentó, oye, podemos recrear, podemos simular el salir de uno de los aeropuertos de Estados Unidos, de donde salieron los aviones siniestrados, y tratar de estrellarnos contra una torre gemela. Además, si no recuerdo mal, perdón, los pilotos tampoco que tuvieran mucha experiencia de vuelo, los supuestos pilotos suicidas. No, si habláramos de antiguos pilotos, de compañías aéreas, como Podemos hoy, tenemos todas en mente a una, que es la que va sponsorizando a muchos equipos, ¿verdad? Es decir, gente con experiencia, pero personas que no tenían experiencia ninguna, no. Lo que pasa es que, evidentemente, no es lo mismo tener a una serie de terroristas, decirle vas a asaltar un avión, te va a meter en cabina y cuando el avión haya despegado, no antes, ubica y que sea radiocontrolado el avión. Claro, y en ese momento pues ya lo tenemos claro. Sí, porque además no solamente es, como veremos luego, el hecho de estrellar el avión, es decir, estrellar un avión frente a la Torre Gemela, podría ser relativamente fácil. Pero dar en el sitio justo para que la torre colapsara, ambas torres, y las dos cayeran,
Además, eso es bastante más complicado. Fueron a dar en un sitio preciso, en un sitio exacto, donde tenía que estrellar el avión para que colapsara realmente, ni más arriba ni más abajo. Luego también veremos que también hay teorías de que no... Esa teoría, evidentemente. Sí, porque hay teorías de que también que fueron voladuras controladas. Golpeara donde golpeara el avión, pues quizás también hay otras teorías que dicen que fue una voladura controlada. Efectivamente. También que hubo diferentes explosivos puestos incluso en el sótano. Hay muchos indicios realmente de aquella mañana para ellos, 8:45 de la mañana, para nosotros a las 14:45, en la que los servicios secretos de los Estados Unidos, CIA y FBI, así como NSA, estaban y sabían que algo iba a ocurrir, pero lo sabían desde hacía muchísimo tiempo. Es decir, estaban advertidos. Porque, es más, fijaros que no era el único servicio secreto que lo sabía. El Mossad israelí, que últimamente lo sabe todo, pues no obstante es una de las mejores agencias de espionaje que hay en el mundo, ya lo habían advertido, igual que advirtieron a España el 11M. Sharon tenía previsto una visita para ese día, claro, y se anuló. Y se anuló. ¿Por qué en una de las oficinas que tenía el FBI en el World Trade Center, el día antes se ordena que se desaloje? Eso te iba a comentar. ¿Por qué otra importante agencia israelí con unas finanzas bastante importantes, ya sabéis aquello que se dice que los israelíes o los judíos son los banqueros del mundo, sin entrar en comentarios racistas ni xenófobos ni mucho menos, pero es el dicho, sí, ¿no? Aparte es ¿Por qué realidad, se les manda también a desalojar el edificio? ¿Por qué determinadas oficinas gubernamentales se les dice que ese día no estuvieran en el World Trade Center? Pero me disculpa que me interrumpa, es que incluso en España, en Rota, en la base militar de Rota, unas horas antes, 4 horas antes del atentado, se puso la base en alerta, sin dar ningún tipo de explicación. Evidentemente, el gobierno norteamericano ni el gobierno español. ¿Cómo es posible? Morón de la Frontera también estuvo en estado de alerta, con los cazas preparados para una posible intervención, y decían los soldados españoles, ¿por qué? ¿Qué les pasa esto? Claro. Y de porque hecho, aquí... Perdón, si no recuerdo mal, volviendo a Bin Laden, prácticamente unos meses antes, Bin Laden había reorganizado sus finanzas en Estados Unidos. Y, hombre, tampoco es muy lógico que tú vayas a atacar un país donde estás invirtiendo. Lo que está claro, en mi humilde modo de ver, es que si no podemos afirmar que el propio gobierno de Estados Unidos intervino directamente en el ataque, es mucho decir. Tampoco podemos decir rotundamente lo contrario. Lo que está claro es que tuvo muchas oportunidades, incluidas con estas gestiones de las que tú hablas, para evitar y para prever, y no se hicieron. De hecho, incluso después de los atentados, sabéis que se cerraron todos los aeropuertos, pero hubo una excepción, y es que el gobierno norteamericano permitió que en una serie de vuelos privados y algunos comerciales salieran de los Estados Unidos todos los familiares de Bin Laden que estaban en el país. Sin saber todavía quién había... Después del atentado, bueno, desde pero... ya pocas horas nos sorprendemos como que antes y después ya se va señalando y se va orientando hacia cualquier riesgo la figura de Bin Laden. Pero en una investigación normal, en cualquier asesinato normal, dicho entre comillas, lo lógico es que a los familiares de los acusados, de los sospechosos, se les moleste, entre comillas, al menos para preguntarle la ubicación de los sospechosos. Me vas a perdonar, Diego, porque ahora... Después va a sentarse, te damos las gracias por tu intervención, se va a sentar con nosotros Jesús Conejero y nos va a hablar también de la estructura de los edificios para ver un poco más cómo colapsaron o cómo realmente no fue un colapso, sino que fue eso, un atentado controlado a través del gobierno, posiblemente del gobierno americano. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos segundos.
Volvemos en el nuevo bloque y, como les decíamos, está con nosotros Jesús Conejero. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Contigo quiero que me cuentes como aparejador que eres, porque claro, vamos a partir de la base que realmente, a pesar de que hemos dicho que la realidad es que estamos ante un atentado, vamos a partir de la base que esto fue una conspiración, es decir, que esto quizás fue algo preparado para que pasara realmente todo lo que sucedió el 11S, nosotros a mediodía, en Estados Unidos por la mañana, durante todo el día, porque ¿qué estructura tenían los edificios? ¿Qué estructura tenía el World Trade Center? Bueno, antes un poquito de la estructura, yo quisiera comentar que el arquitecto que hizo este proyecto era Nimuro Yamasaki. Como siempre en el programa de radio lo hemos visto, mi dominio de japonés es también bastante bueno. Entonces, Nimuro hizo un edificio que estaba en aquellos momentos completamente novedoso, diseñado contra el viento, para que no pudieran tampoco tener grandes caídas, contra los movimientos sísmicos, y mira por dónde estaban también diseñados para que pudiera soportar el impacto de un avión, en concreto de un Boeing 707. El Boeing 707 es bastante más pequeñito que el 707, claro. Pero bueno, estaban ya preparados contra los impactos. El arquitecto, Nimuro, llegó a decir que incluso no solo para un avión, sino para varios. De hecho, la estructura del edificio era totalmente una serie de pilares que estaban forrados de aluminio. En la fotografía que estamos viendo podemos contemplarla. Eran una fachada recubierta toda de pilares de aluminio con un núcleo central. En la siguiente foto, que estamos viéndolas a continuación, vemos cómo fue el proceso de construcción, cómo era en el momento de la construcción, cómo se estaba desarrollando. O sea, se ponían un núcleo central, que a través de este vídeo en 3D lo vamos a poder ver mejor. Era un núcleo central en el cual se estaba construyendo totalmente el núcleo, un núcleo de pilares pilares metálicos y de hormigón, y las plantas horizontales, todos los niveles, se iban construyendo posteriormente. Se unían a la vez con la estructura de pilares de todo el cerramiento exterior, quedando totalmente diáfana toda la planta. ¿Qué pasaba? Que bueno, que en el supuesto caso de que un avión impactara, el avión podía penetrar perfectamente dentro del edificio, dentro de la planta, siempre, como habéis comentado ustedes, un Cessna o algo de ello, no un avión de tanto volumen, que ocuparía varias plantas, pero podría penetrar dentro de ello, pero tendría que llegar hasta el núcleo. Y que llegara al núcleo y lo reventara, para que pudiera haber una caída, era bastante defectuoso, bastante imposible. Luego, sí. No, hay una cosa que, dependiendo de todo ello, se había mencionado mucho, que si nosotros cogiéramos una bola de tirar a los bolos, hubiéramos tirado la bola desde la última planta hasta abajo, se hubiera visto lo que es una caída libre. O sea, el tiempo que tarda en caer la bola hubiera sido el mismo del que tardó todo el edificio en caer. Eso es totalmente imposible. Siendo... O sea, un edificio por una caída normal. O sea, por un colapso, me estás diciendo. Exacto. Si hubiera colapsado por, como es la teoría por oficial, por fuego, por la explosión del queroseno del 727, la caída no hubiera sido así, ¿no? Todos hemos tenido ocasión de ver, incluso yo estuve en el momento en que se hizo la voladura del estadio, yo estuve viéndola, una voladura controlada. Entonces, aquí en Sevilla ha habido muy pocas voladuras controladas. Hubo también la de Catalana de gas y todo aquello, pero bueno, el caso es que hemos visto muchas voladuras controladas en televisión y siempre se ve cómo el edificio se cae, pero se va cayendo siempre planta a planta. Nunca se cae de golpe, bueno, los fallos, excepto los fallos que hay, pero bueno, se trata de que se caigan. ¿Qué es lo que sucede? Es muy raro que aquí el edificio, si ha venido un avión que se ha estrellado uno por el norte y el otro por el sur, pues una de las torres podía haber caído perfectamente encima de la otra, que quizá era lo que hubieran intentado los pilotos si era cierta la teoría. O sea, una torre hubiera inclinado, hubiera caído sobre la otra a su vez hubiera caído sobre ella y no hubieran los dos, pero hubieran inclinados uno sobre el otro, pero no hubieran tampoco causado un gran destrozo en todo aquello. Al caer como cayeron las torres, el daño colateral fue mínimo. De hecho, solamente se cayó también el World Trade Center 7, sí, que después hablaremos de él. Eso te iba a preguntar luego, efectivamente. Después lo hablaremos de él, vamos a hablar en principio un poquito de las torres y vamos viendo todo. En la fotografía que vamos a poner ahora, estamos viendo, se ve una escena de los bomberos
en el que están sobre la zona destruida. O sea, ya se ha decaído y están los bomberos. Si nosotros ahora le hacemos un pequeño zoom, tenemos otra imagen en la cual ya solamente se ven los bomberos y uno de los pilares que tenemos al fondo, que volvemos a ampliar todavía más la imagen, acercándola un poquito más, y vemos una extraña forma de cómo se ha volado el pilar. Este pilar se ha caído, el corte que presenta, y lo vemos en la siguiente imagen, que ya está reflejado además con los gráficos puestos, presenta un corte a 45 grados, pero es que curiosamente, además, como se aprecia en la imagen, ha fundido el hierro y está derretido, está chorreando a través de aquello. Esto no es un corte normal de un pilar que ha fundido por una explosión. O sea, si esto hubiera reventado por calor, el pilar se hubiera derretido, hubiera oscilado, y unas partes estarían hacia adentro, otras partes hacia afuera, pero no presentan nunca un corte de este tipo. Aparte se habla de que la temperatura, si hubiera sido por un colapso por fuego, la temperatura hubiera bajado después más rápidamente que si hubiera sido una voladura controlada con explosivos. Tenemos unas imágenes además de otra cosa que te va a ver también las temperaturas, porque son tan interesantes el tema de las temperaturas. En las siguientes imágenes vamos a ir viéndolas a continuación unas de otras, se observan distintas en las estructuras interiores, pero no solo en las interiores. Hay una que es curiosa, es esta que vamos a ver, que es una forma de cruz, que corresponde a la fachada. El corte también presenta el corte a 45 en la cabeza. Y en las continuaciones, pues también en las siguientes fotos, pues también tenemos lo mismo. Pero tenemos una muy curiosa que es directamente de la fachada. Es esta en la cual se ve un cuadrado de la ventana. Y en el detalle del pilar de la derecha se observa precisamente un corte a 45 grados en el pilar que no ha terminado de partirse. O sea, se ve ahí precisamente ese corte que ha sido, ¿qué es lo que ha originado ese corte? No lo puede producir el calor que estaba en el núcleo, este estaba en la fachada, y el corte a 45 grados. Bueno, parece que se ha hecho con un soplete o cilíndrico, o que se ha hecho con algo, y se ha llegado ahí. En los análisis que se hicieron posteriormente para ver qué era lo que había pasado y todo ello, en los estamentos oficiales, no se detectó absolutamente nada. Pero ha habido unas empresas privadas, no recuerdo ahora mismo el nombre, es un nombre americano, que analizaron en los exteriores, circunvalaciones, los edificios circunvalantes de las torres, en los restos, y encontraron precisamente una cosa que se llama la nanotermita. La nanotermita es un producto que se obtiene por la mezcla precisamente de aluminio y de otras series de productos. Esto lo que hacen es una combustión acelerada y alcanzan unas temperaturas enormes. Unas temperaturas que son bastante superiores a las que hubiera conseguido el combustible en las alas de los aviones. Y con ello se obtienen además otra cosa que es muy importante. El hierro se mantiene en fusión y mantiene muchísimo tiempo la temperatura. En las imágenes que vamos a ver a continuación se ven cómo los bomberos en el sótano del edificio, días después de haber ya destruido la bomba, todavía hay los restos de fuego que están de hierro fundido. Se ve precisamente en ese rojo. Sótano, me vas a perdonar, donde además otros testigos de World Trade Center y supervivientes, porque salieron rápidamente cuando escucharon el impacto, dijeron que habían escuchado detonaciones aisladas del golpe del avión arriba, del impacto del avión arriba. Todos los supervivientes, que ninguno dice que escucharon directamente un impacto de un boom de ellos, sino que se escucharon varios boom. Todo el mundo habla de boom, boom y boom. O sea, hubieron varias explosiones. Y que incluso además les dijeron desalojar el edificio casi al mismo momento que el avión estaba estallando, me imagino que habría habido momentos de pánico, y las deflagraciones en el sótano se escucharon previamente o simultáneamente al impacto de los aviones. Hay una cosa, o sea, las torres también es muy raro que cuando llega el vuelo número 11, que es el primero que estalla contra la Torre Norte, a continuación llega el 175, el vuelo 175 de la American Airlines. Bueno, la American Airlines, sí, exactamente. Estaban United Airlines y luego estaba American Airlines. La American Airlines, cuando llegan y chocan, en la Torre Sur, la Torre Sur es la primera que cae, y cae a los 56 minutos
de haber destellado el avión. La Torre Norte son a la hora y 45 minutos, o sea, estamos hablando de 105 minutos. Curioso, porque yo lo recuerdo bastante más rápido. Sí, 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 sí. Yo lo recuerdo como una película rápida. Antes le he preguntado a José Manuel qué es lo que estaba haciendo él. Yo estaba empezando a dormir la siesta. Y entonces me escuché el primer impacto. Pero ya rápidamente pues salí con mi hija, nos fuimos rápido a ver la televisión y bueno, recuerdo el segundo impacto y la caída de la Torre Sur antes que la de la Torre Norte, que tampoco era lógico. De todas formas, pero bueno, me vas a perdonar, me pasa un momento con José Manuel por una cosa que dijo antes, porque independientemente de que fuera, como tú has defendido antes, por la deflagración del queroseno, también has dicho que los aviones posiblemente estuvieran dirigidos por balizas colocadas evidentemente dentro del World Trade Center, con lo cual volvemos a hablar que algo raro va a haber, porque una oficina donde hay una gubernamentación del FBI debe ser fácil colocar una baliza para que un avión venga directamente, impacte contra el punto concreto del edificio. Estaba controlado, es decir, la hora se sabía para que se desalojara a las personas de una forma tan sumamente rápida, tan sumamente simultánea con el golpe. En lo que es el día del atentado, se sabía que iba a haber o iba a suceder algo. Lo que no se sabía era qué, evidentemente. Que se pensaba que iba a haber un atentado contra el World Trade Center, sí, porque de hecho ya las había habido. Claro. Incluso Bin Laden ya había sido señalado como autor de varios atentados en Europa, en la parte de África, en Marruecos, en zonas de embajadas, es decir, ya había una especial disputa por saber qué podía o a qué se podían deber los futuros atentados que fueran, y se pensaban que efectivamente podía ser en el World Trade Center. No es que las balizas estuvieran colocadas en las oficinas del FBI. No, claro, digo para colocar una baliza en un sitio donde puesto una que oficina estaban por del debajo, FBI. ¿verdad? Claro, sí, digo para meter allí una baliza con esa intención. Claro, lo que es el avión donde se estrella casi a 20 metros por debajo de la última planta del World Trade Center, y evidentemente ahí en esa zona, que nos da un margen de 4 plantas, es donde tendría que haber estado colocada esa baliza. No una, sino dos, tanto en la Torre Norte como en la Torre Sur. ¿Esto es sencillo de hacer? Hombre, sencillo no es, pero daros cuenta que estamos hablando de un terrorismo a otro nivel. Es decir, no estamos hablando de terrorismo como pudiera ser poner un coche bomba o atentar en un determinado lugar con un paquete de bombas. Estamos hablando de un secuestro en toda regla, y ya no solo eso, sino tener la logística, la infraestructura como para meter a los terroristas dentro y crearte, primero que tuvieran ellos un entrenamiento, y lo segundo, crearte un dispositivo por el cual el avión no tenga que ser pilotado, sino que directamente fuera el objetivo. Aviones que iban cargados de queroseno, antes lo comentabas tú, el avión en sí mismo era una bomba volante, era el misil, vamos a entenderlo así, era el propio avión, que penetró en lo que es la fachada, reventó y evidentemente el combustible empezó a derramar por todo lo que eran esos pilares que hablaba, añadiendo mayor temperatura. Recordar que el queroseno es muy volátil, pero es altamente inflamable, es lo que más inflamable tenemos, se evapora, se va rápido, pero también el poder calorífico que tiene, o calórico, es muy importante. ¿Qué ocurre? Que estoy de acuerdo también con lo que comenta Jesús. Hay una serie de detalles en todo lo que son esos pilares y en las muestras que han ido llegando, que nunca estaremos enterados del todo, porque en ese sentido los Estados Unidos tapan muy bien sus conspiraciones. En el Maine, lo comentaba antes el compañero Diego Alba, bueno, fuimos los españoles los que hundimos el Maine, y al final se descubre que fueron ellos mismos, por un error posiblemente de manipulación en el algodón pólvora, el que estalla la Santa Bárbara del Maine. El español ahí, ya lo que pasa es que no van a devolver Cuba, pero es un problema, ¿no? Con lo cual, pues nos encontramos que evidentemente las torres estaban muy dañadas, estaban seriamente afectadas por el impacto, porque no nos engañemos, la gravedad del hecho está ahí, ¿verdad? El boquete que le deja, las imágenes no dejan lugar a la duda, pero también es verdad que cómo explicar esos cortes a 45 grados. Claro, y ya no solamente los cortes, sino como decía él, la forma en la que cae, y vamos a hablar ahora,
el edificio 7, porque el edificio 7 no había impactado nada, no había colapsado, y fue exactamente la misma forma de caer. Hay una cosa, el edificio 7 es de Morgan Stanley, es comprado por él precisamente poquísimo tiempo antes, bueno, comprado no, arrendado, y él mismo reconoce pocos días después de que el edificio hubo que demolerlo. O sea, en palabras textuales, traducidas lógicamente al castellano de él. Sin embargo, la versión oficial dice que debido al sobrepeso de los restos de la torre sobre las azoteas, hubo que, o sea, que aquello se cayó. Yo recuerdo la Torre 7, prácticamente no nosotros tenemos una serie de fotografías en la cual las tenemos ahí, vamos viéndolas. Se ve precisamente cómo se ha destruido la torre, cómo la torre va cayendo y el edificio de la Torre 7 está totalmente limpio. Eso es lo no que tiene restos ninguno. Yo es que recuerdo en la imagen en la tele que la Torre 7 estaba completamente aislada y se ve cómo cae. La prensa, evidentemente, vuelve la cámara hacia este edificio que estaba completamente fuera del foco de atención. Se está cayendo la Torre 7 y la gente decía, ¿qué ha pasado? Bien, pero es que la Torre 7 cae 8 horas después, o sea, mientras que a las 9 horas local era cuando empiezan a caer la Torre Norte y la Torre Sur, a las 17:25 es cuando cae la Torre 7. Y la Torre 7 cae y después, ya como he dicho, Morgan, en unas entrevistas que le hacen, dice textualmente que tuvieron que demolerlo. Y de hecho hay una cosa, se ve precisamente que si es motivado por el sobrepeso de los restos estructurales en ese edificio, cómo es que hay explosiones si allí no entró ningún avión. O sea, esas explosiones a qué eran debidas. Hay otra cosa que también es digno de destacar. En una serie de fotografías que estamos viendo, nos vamos a ir viéndolas nosotros, vemos como el avión del 175, de la línea aérea 175, entra sobre la Torre Sur. En ella se ve en la primera el hueco, hay una reconstrucción en la parte derecha que se ve el avión simulado ya en dibujo cómo queda, pero ahí hay curiosamente, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, cómo en la parte del ala izquierda no ha entrado dentro del edificio, simplemente está arañado, destrozado. Eso. Vamos a verla sin él y a continuación vamos a ver una cosa curiosa. Hay una imagen en la que se ve una persona, se ve también en una de las anteriores, pero habría que haberla ampliado bastante. Una persona está agarrada al pilar de la fachada y se está asomando. ¿Pero podría ser una de las personas que estuviera dentro del edificio? Sí, perfectamente. Pero hay que entrar, que el avión ha entrado dentro, el avión ha reventado. Pero yo es que eso sí que no... bueno, sí recuerdo el segundo impacto... ¿Y no puede ser un efecto visual, Jesús? No, se ve perfectamente, lo tiene en la imagen. Porque, verá, te voy a exponer una duda desde el punto de vista de un espectador y también desde el oyente, ¿verdad? Evidentemente, cuando el avión entra, se empotra, aquello lo tiene que dejar... Ha tenido que reventar. Claro. Ahí tienes en la imagen anterior que la hemos visto, que no estaba muy ampliada, y en esa otra, cómo se ve perfectamente la persona. De hecho, en la que no está tan ampliada, que no he tenido la posibilidad de hacerlo porque los frames eran muy, muy pequeñitos ya y se veía muy deformado, está saludando. O sea, hay una persona que está saludando. ¿Qué hacía esa persona en el orificio de haber entrado el avión? Yo la verdad no me lo explico. Hombre, lo único que fuera una persona eso, que estaba dentro del edificio, sí, que le seguramente, ponía la oficina en el sitio por donde se abre el edificio, claro. Seguramente estaba ahí, eso es totalmente. Yo del segundo impacto sí que recuerdo, yo estaba viendo en Antena 3 que en la primera sí que se vio el impacto del segundo avión porque tenían enfocada la cámara de otra forma, pero sin embargo yo recuerdo que se escuchó un ruido y se vio una llamarada de fuego para arriba. Claro, eso no es normal. Si entra el avión y al momento incluso se observa cómo en otras de las imágenes el avión entra por un costado y por el otro lateral de la torre sale un gran resplandor y una explosión, que es precisamente la consecuencia de que el avión ha reventado y como llevaba esa dirección ha tenido que salir por detrás. No lo entiendo, por delante, perdón, no lo entiendo. Porque si el avión revienta, tenía que haber salido por los cuatro laterales. Claro, hubiera no entiendo por qué sale por uno. Entero. Igual que hay imágenes, que la hemos visto en algunas de las que se han ido puestas, cómo chorrea por la pared, después de la explosión, tiempo ya después de la explosión, cómo chorrea el acero fundido. Entonces, no es lógico.
Lo que antes decía José, el acero funde a una temperatura de los 1100 grados, creo que es lo necesario para ello. El queroseno no llega a esa temperatura. Luego, no podríamos. De hecho, todavía y después de todo lo que ha pasado, no ha habido ningún edificio que haya hundido precisamente por un incendio. O sea, ninguna torre, rascacielos, ha podido hundirse por este motivo. Además, no era el primer atentado frente a las Torres Gemelas. Vamos, las Torres Gemelas habían sufrido ya un atentado en 1999 sufre uno. Una bomba. Con un camión bomba. En el sótano, que además hunde 4 plantas del sótano. Exactamente. Eran 400 y pico de kilos de explosivos metidos en un camión de seguridad. De reparto, exactamente. De todas formas, además, si ya de por sí es raro todo lo que rodea a lo que es el atentado contra el World Trade Center, es que hubo más. Es decir, hubo también otros 2 supuestos atentados en esa misma mañana, uno contra el Pentágono. Bueno, el del Pentágono, a fecha de hoy, en pleno ya año 2016, yo creo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que sobre el Pentágono no se estrelló ningún avión. Eso es algo que es muy evidente, además. De hecho, hay imágenes en las que se ve la fachada del Pentágono y donde hay algo que para ubicar al espectador que es muy importante, porque llega un momento en el que el impacto sobre la fachada del Pentágono es frontal. Claro, esto tampoco se sostiene. Si tú te vas a estrellar con un avión, te estrellas sobre el techo. Tú no dices, no, voy a ir como si viniera de la carretera y me voy a estrellar sobre la fachada. La pericia que tiene que tener un piloto para, con un avión de esas características, hacer un vuelo casi rasante, sorteando todo lo que había 500 metros. Claro, y estrellarlo sobre la fachada, eso es poco menos que un milagro. Por contra, vamos a ver las imágenes, y cuando nos empiezan a llegar imágenes de seguridad externas, siempre externas, a la NSA y a lo que son los medios gubernamentales o organismos gubernamentales del gobierno de los Estados Unidos, lo que tenemos es que apenas se ve algo que tiene entre 7 y 8 metros de longitud, que se mueve a una gran velocidad, que impacta y revienta literalmente lo que es la primera fachada del edificio. Recordemos que el Pentágono son una serie de edificios y un patio central. Sí. Bien, claro, cuando vemos esto decimos, bueno, vamos a ver el daño. Y tienes que encontrar algo, las cajas negras, algún sillón de algún viajero que se haya quedado por ahí, los motores, Jesús sabe... Simplemente unas ruedas, lo único que apareció, una llanta, que lo tenemos en imágenes también. Y tampoco hay muchas dudas sobre ello. Claro, ¿a qué conclusión se llega? Que si para colmo se analizan los restos y se encuentran determinadas partículas que son propias de cohetes tierra-aire, baterías de cohetes tierra-aire, pues lo más normal es que una batería de las que estaban encargadas de la defensa del Pentágono, pues errara un disparo y el disparo de uno de los cohetes impactara por error, o quién sabe, porque además fue el ala de los díscolos que le decían, allí estaban todos los que eran un poco, se quejaban del Pentágono, estaban allí metidos. Pues precisamente es ese cohete el que impacta allí y no hay que buscar otra explicación. Curioso además que este vuelo es un vuelo que va en dirección sur, por decirlo de una manera, y vuelve para volver a cogerlo. Bueno, pues a los 500 kilómetros desaparece del radar. No hay contacto con ellos. Cuando si se quita un transpondedor, claro. Transpondedor es, para que nuestros espectadores lo sepan, una especie de caja de seguimiento que tienen todos los aviones, todas las líneas comerciales, todos los aviones en sí, y que lo que sirve es para que en el radar lo vayan persiguiendo uno a uno, se vayan viendo los sistemas de navegación, de control de vuelo, y tengas identificada la matrícula del vuelo, altitud y a quién pertenece o a qué pertenece. Si tú desactivas el transpondedor, no hay avión, ha desaparecido. Hay una cosa, cuando tú antes has hablado de los medios tecnológicos para poder empotrar un avión en la torre, todos recordamos las imágenes después de cuando se invade Afganistán, como con los rayos láser lo que hacen es visualizar el punto
y mandan después los cohetes contra ellos. Los cohetes esa tecnología ya existía. O sea, eran tecnologías dirigidas para poder marcar dónde tenía que entrar y casi entran los dos a la misma altura. O sea, era imposible que se hubiera hecho con los medios que teníamos. Vamos, con los medios no, con dos pilotos que eran prácticamente con dos novatos. Que eso era esa tecnología se puso de manifiesto en la guerra del Golfo. Estamos hablando de una guerra que era anterior a 9 años anterior. Es decir, estamos en un momento en el que lo que sí tenemos que tener claro es que los aviones fueron guiados a ese punto. Además, un punto exacto, ni más arriba ni más abajo, un punto exacto. Y a partir de ahí... Ya podemos especular aunque fue el queroseno o que hubo más cosas dentro. Ya se puede dentro. especular exactamente, pero cuando se llega a estos extremos, es decir, cuando llegamos a un punto en el que tenemos la certeza de un atentado, esto es un sumatorio, ¿verdad? ¿Por qué no pensar que también hubo otro atentado paralelo del que no se ha hablado y que hubiera afectado a los cimientos de ese edificio? ¿Es posible? Hay otro ¿Un golpe de efecto? Hay otro vuelo que tampoco tenemos constancia de ello, que es lo que pasó, que es simplemente el vuelo que desaparece y aparece todo el mundo muerto. Ese también es otro gran misterio. El famoso vuelo del motín. El motín, que tampoco se comprende cómo hay grabaciones de móviles desde el interior hacia afuera, cuando en aquellos entonces los móviles no tenían la tecnología de hoy en día capaces de emitir desde los aviones ni tenían cobertura en esos momentos de espacio aéreo. O sea, todo es muy... Para ir terminando ya, porque nos estamos quedando ya, estamos ya entrando en los últimos minutos del programa, ha habido una cosa que José ha dicho que me ha interesado, el tema de los restos. Parece ser que los restos de World Trade Center, después de la supuesta colapso por el fuego, prácticamente el resto más grande que quedó era un trocito así de ordenador. ¿Del avión? De todo el World Trade Center, que ni se encontraron sillas, ni se encontraron pupitres, que lo normal que se hubiera sido... Hay en el museo actual, hay unos zapatos de mujer, hay unos botines de hombre, hay una mochila, pero de restos físicos de material... Fueron prácticamente volatilizados todos. Se volatizaron. Hombre. Lo único que sí hay restos del avión. Del avión sí, lógicamente. Bueno, lógicamente no, tampoco. Porque yo no me puedo explicar cómo resulta de que aparece... Aquí lo tenemos, lo estamos viendo en la pantalla, cómo aparece a 3 manzanas, precisamente un motor y un tren de aterrizaje. Hombre, y cómo aparece 3 manzanas más arriba del otro avión, otro tren de aterrizaje. Pero yo con la altura, tenemos la foto. A la altura que explotaron, yo imagino aquello. Claro, lo que pasa es que lo que tú dices, deberían haber estallado por los 4 lados del edificio, no sé, bueno, pero viendo la altura. Ten en cuenta que es que cuando estalla el avión, no, al reventar el avión no revienta el completo lo que sería el fuselaje, revientan las alas. Luego es imposible de que el tren de aterrizaje salga disparado 3 manzanas más arriba. Con lo cual debería haber habido más explosiones luego dentro del edificio. O colocadas. O colocado. Yo lo único que veo es el del fuselaje que cae precisamente sobre el World Trade Center 5, y ahí sí que están los restos y se ve el resto del fuselaje. En los demás son motores, son trenes de aterrizaje, que bueno, que eso lo puedo llevar yo. Es como el clásico del pasaporte del piloto, que apareció también 5 cuadras, como dicen ellos, 5 cuadras más arriba. Ojo, se volatizaron precisamente todos los ordenadores, todas las sillas y el pasaporte del piloto. Y el pasaporte del piloto entero y listo para verlo. Y aparece en la calle, hombre, qué coincidencia, ¿no? Yo no, ¿verdad? No me lo creo. Conclusión, para ir concluyendo. Conclusiones es que vamos a celebrar dentro de un par de días, un día y horas, lo que es el 10º aniversario, ¿no? El 15 aniversario del atentado quizás más importante que ha vivido nuestra sociedad del siglo XX-XXI. Sí. Y todos son dudas, todos son incógnitas. Hay, creo que lo podemos decir abiertamente, una ocultación oficial de muchos aspectos que entiendo por una parte y que lo encuentro lógico, porque puede afectar a la seguridad nacional de un país. Aquí en España sucede lo mismo, pero sí es verdad que hay tantas dudas en torno al 11S que en muchas ocasiones se ve que ese ataque terrorista enmascaró otras cosas que no nos vamos a enterar, otras cosas, y que fue muy conveniente en ese momento para la política de Estados Unidos, que a partir de ahí casi
tuvo manga ancha para hacer y deshacer en determinados puntos del mundo. ¿Un truco? Ahora no me ves, la película de vamos a ocultar y vamos a hacer por aquí. Una distracción. Una estrategia. El atentado, yo no te digo que hubiera una displicencia a permitir el ataque. Sí te puedo decir que lo que hubo es una desatención de unas alertas que había, pero que los analistas internacionales y los analistas que hay dentro del país, una vez que analizan, valga la redundancia, la situación, le ven el lado positivo. Antes lo hablábamos, el negocio de la guerra de los Estados Unidos. Dentro de esta situación mala, ¿cómo la podemos revertir? Vamos a hacer una ley antiterrorista internacional, vamos a invadir a aquellos que nos han atacado y vamos a aprovecharnos de otras situaciones. Es decir, hay una serie de circunstancias que se dieron que la verdad es que dejan muchas dudas aún hoy, 15 años después, de lo que ocurrió el 11S. Una gran duda también sería por qué no salieron ningún avión de defensa precisamente para controlarlo. El famoso Scramble. Claro, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué además se saca al presidente de Casa Blanca y se lo llevan además afuera y tampoco responden al ataque que estaban sufriendo? Hay muchos grandes enigmas todavía por resolver y por contestar. La famosa imagen de Bush leyendo el libro al revés, que era un montaje y que se encontraba en otro lugar haciendo otra cosa, evidentemente. Para concluir también, Jesús, ¿qué opinas? ¿Fue una deflagración por colapso por el queroseno? No. ¿Fue una voladura controlada? Totalmente una voladura controlada, y además, de hecho, ahí las pruebas están ahí todas. O sea, con la cantidad de imágenes que hemos aportado nosotros también se ven algunos detalles más que la gente, los televidentes, no tenían antes ocasión de haberlo visto. Aparte, testigos, testimonios de aquel día, personas que sobrevivieron al atentado. Que siempre hablaban de varias explosiones, que no hablan de una sola, que, en fin, el tema es... Y además hay una cosa, gracias a Dios por lo menos le dieron tiempo dentro de la voladura controlada a que parte de los que estaban residiendo allí pudieran abandonarlo. La verdad es que es lo que tú dices, deja muchísimas incógnitas, porque además a mí lo que me sorprende es eso, que todos los organismos oficiales que estaban dentro del World Trade Center estuvieran tan bien informados de que ese día no fueran a trabajar. Todos los organismos israelíes que dijeran hoy dejarlo solo aquello, y no sé, la verdad es que nunca sabremos quizás lo que pasó, quizás cuando se descalifiquen efectivamente, los documentos. Aunque bueno, de desclasificación tampoco tenemos que esperar mucho. Sí, bueno, llevamos 50 años esperando a que se desclasifiquen los documentos OVNI, llevamos otros tantos años esperando a saber la verdad de JFK, de Marilyn Monroe. Si no me equivoco, en el 2023 se cumplen ya los 75. 2039 es cuando se deben de liberar todos los documentos, que es cuando se suponen que todos los interesados habrán muerto. Y ni aun así nos vamos a enterar de quién mató a JFK, aunque aquí lo diremos. Pues sí, lo diremos en próximos programas, y muchísimas gracias por estar en este primer programa, José Manuel. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti por invitarme. No, este que es tu programa igual que el nuestro, y evidentemente espero que nos sigas deleitando con tus conocimientos sobre arquitectura y sobre otras muchas más que iremos viendo en los diversos programas. A ti, José Manuel, pues nada. Te espero que seas asiduo colaborador habitual para seguir aprendiendo de ti, de todos tus conocimientos, no solamente en conspiraciones, sino en OVNI, UPAR, casas encantadas, en todo lo que se nos vaya ocurriendo semana tras semana. Será un placer, Pedro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, y el jueves que viene volvemos con otro tema que esperamos que les guste. Quizás vayamos a empezar ya con casas encantadas y con cosas propias más del misterio, pero bueno, hoy teníamos que fijarnos en una fecha que es historia, así que hemos empezado con una conspiración. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.